minutos, y para seguir conversando sobre el tema del Coneval, del cual ya le hemos explicado que durante este fin de semana dio mucho de qué hablar en redes sociales. En el mismo discurso del presidente López Obrador allá en Veracruz se abordó el tema. Está en la línea telefónica Rodolfo de la Torre, quien es director de Desarrollo Social con Equidad en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y además un experto en temas de evaluación de la política social. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Martín. Buenos días a toda la audiencia. Comenzamos, si te parece, Rodolfo, explicándole al auditorio qué es el Coneval. ¿Sirve para asuntos como el presidente lo dijo, no sé si con conocimiento, porque fue la palabra que le llegó en ese momento, para atender asuntos de la pobreza? ¿Qué hace el Coneval? ¿Qué hace esta institución en el país? El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social tiene como función la medición de la pobreza y la evaluación de los programas sociales. Puesto de una forma más sencilla, lo que significa es que tenemos aquí quien nos da los instrumentos de navegación para buena parte de las políticas públicas. Si no tenemos medición de la pobreza o evaluación de los programas, pues simplemente no sabemos si vamos en la dirección correcta y si hay que hacer modificaciones a la serie de medidas que toma el gobierno para combatir la pobreza. Esa es la importancia del Coneval. Era un órgano independiente, ¿no? Se le criticó también mucho porque Hernández Licona estuvo más de 8 años al frente del organismo, pero entiendo que es un órgano el cual estaba constituido y diseñado para ser independiente del gobierno y que pudiera dar sus informes con total transparencia y sin incidencia de ninguna parte gobernante, ¿no? El Coneval, por mandato constitucional, es autónomo, pero pues tenemos el problema de que todos los partidos han omitido establecer la ley secundaria que da ya forma específica a esa autonomía. Y ante este vacío, 32 secretarios de Desarrollo Social, miembros de las comisiones de Desarrollo Social, en fin, los 3 órdenes de gobierno le pidieron a Gonzalo Hernández y a los consejeros que iban a terminar su periodo, que permanecieran. No es que ellos hayan querido estar en ese puesto tanto tiempo. Algunos incluso pues han comentado que pues lo hacen por darle continuidad a una tarea fundamental, pero no porque tengan ningún tipo de deseo de mantenerse indefinidamente ahí. Creo que ahí tenemos una falla crucial del Poder Legislativo, y si el Poder Ejecutivo tampoco reacciona, una falla que también será de él en cuanto a ese vacío legislativo en el que vive el Coneval. Es decir, ahora con la llegada de José Nabor Cruz al frente del Coneval, ¿sería todavía necesario que se gestionara o que se legislara, mejor dicho, esa parte de la autonomía que está pendiente para el Coneval? Por completo, aunque afortunadamente el órgano de gobierno del Coneval, que son académicos, no son funcionarios públicos y mucho menos pues miembros de algún partido político, pues le dan un cariz de independencia en estas condiciones tan precarias. Pero la tarea fundamental es no dejar instituciones clave para orientar la política pública, pues sin la base legal que les da sustento. Porque se cometen este tipo de situaciones, ¿no? Con un plumazo lo cambias y puedes decir 200 cosas en contra del organismo, pues totalmente vulnerable a las opiniones de quien esté hablando, ¿no? Efectivamente, necesitamos cierta autonomía para que se pueda hablar con franqueza acerca de lo que funciona y no funciona, y esto pues no es posible si no existe ese apoyo, ese sustento, que por cierto ya los legisladores se han excedido más de 4 años en proporcionar. ¿Y se ve en el escenario, Rodolfo, que haya intención de llevarlo adelante, o con tantos asuntos pendientes que trae lo seguirán guardando? Bueno, pues mientras no se aborde el asunto central, mientras se sigan discutiendo temas como qué tan útil o no tan útil es el Coneval, o qué cuánto gasta en tal o tal cosa, no salimos del punto crucial, que es todas estas discusiones nos las ahorraríamos si se cumpliera la legislación correspondiente. Me refiero a que si se legislara donde hace falta para terminar de aterrizar
el mandato de Coneval. ¿Qué nivel de confianza te genera el nombramiento de José Nabor Cruz, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México? Se habla que tiene una experiencia también en el tema. ¿Cómo visualizas el Coneval en el futuro? Desafortunadamente no conozco su trayectoria, su producción académica o su participación en foros internacionales o de otro tipo sobre el tema, pero me ha parecido muy acertada su primera medida, que es darle voz a su órgano de gobierno a través de un comunicado que respondió puntualmente cada uno de las acusaciones, incluso que podría interpretarse así, en cuanto a los recursos que usa el Coneval y por qué ha durado tanto tiempo el Consejo y otros temas. Me parece que está dando pie a que gradualmente se construya una confianza que no se ha perdido, pero sí se ha lesionado con una serie de acusaciones infundadas. Mencionaste la palabra confianza, y dado que el eje central de la administración del presidente López Obrador pasa por los programas sociales, pues sí pareciera que se vuelve importante la evaluación que haga el Coneval a futuro, ¿no? Entiendo que pues se puede salir informes en los próximos meses de lo que pasó en administraciones pasadas, pero no sé, en 2 o 3 años ya será una evaluación precisa y puntual de si los programas sociales del presidente dan resultado o no. Puede ser desde antes la evaluación, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de el gobierno anterior, en la cruzada contra el hambre, el Coneval hizo un análisis exhaustivo del diseño de esta estrategia y encontró una serie de fallas muy importantes, recomendó una serie de cambios que, para no hacer larga la historia, terminó por relegar esa estrategia y ser sustituida por otra. Aquí la contribución del Coneval puede ser desde ya con esta evaluación de diseño de marco lógico que se le llama, que simplemente es decir si están ligados los objetivos con los instrumentos que se desean poner en juego. No hay que esperar tanto tiempo. No hay que esperar tanto tiempo, pero sí hay que darle oportunidad al Coneval de que funcione como un verdadero evaluador independiente, que no sea parte de un programa o de una secretaría que va a ser evaluada. Pues sí, o que solamente dé trámite a las propuestas o a la información que le pase el gobierno, ¿no? Es lo que hay que evitar y ese es el problema de fondo, no otras cuestiones. Sí, y ya finalmente terminaríamos con esto. Rodolfo daba una entrevista a Proceso Hernández Licona este fin de semana donde señalaba algunos puntos de los que tú mencionaste, como el tema de Prospera, ¿no? Él dice que de inmediato se puede considerar que quizá el haber eliminado Prospera no es un acierto en la política social del presidente, porque Prospera no solamente era canalizar recursos, sino atención de salud, atención educativa a los padres, en fin, todo este asunto, y pareciera que es una de las primeras observaciones que se pueden hacer, claro, desde el punto de vista de Hernández Licona al frente del Coneval, y ahora ya no, de la política social. ¿Cómo lo evaluarían ustedes? ¿Cómo lo estás viendo? ¿La actual política social va en el camino correcto si pudiéramos hacer una evaluación de primera instancia? Bueno, la tragedia de la situación del Coneval es que constantemente ha hecho llamados de atención y muy pocas veces se le ha hecho caso, en parte por este vacío legal que comentaba. Puesto de otra forma, en la política social actual se está repitiendo un patrón que vimos en el pasado, que es tomar acciones o medidas sin evaluar la evidencia, las razones que expone el Coneval. Y mucho me temo que si se sigue por este camino, ya por lo menos en lo que hemos visto, pues este gobierno va a hacer más de lo mismo en el sentido de no hacer caso al Coneval. Pues sí, suena complicado, y dada la bronca que agarró, si me permites la palabra, dada la bronca que agarró con el Coneval y con la instancia, pues pareciera que en el futuro será ya no mencionarlo tanto, ¿no? Bueno, aunque el propio presidente ha declarado que no quiere ser un gobierno que sea visto como más de lo mismo, pues está en sus manos hacer el cambio, y parte de este cambio es tomar en serio al Coneval, lo cual no significa, por cierto, que tenga que hacer cada una de las cosas que dice, simplemente entenderlo, tomar la información que le proporcione y, por supuesto, definir con toda libertad, pues no hace falta ni decirlo, su política pública. Pero
con base en la evidencia. Se había perfilado por parte del presidente López Obrador en alguna de sus conferencias, me parece la del jueves, la posibilidad de que el trabajo que hace el Coneval lo hiciera el INEGI. ¿Se valdría esto? ¿Se podría? Yo creo que hay que entender un poco más que el INEGI proporciona información cruda, información que proviene directamente de levantamientos o registros administrativos. No hace análisis o investigación que ya nos lleva a el tema de evaluación. Por eso la separación entre INEGI y el Coneval tiene una razón de ser. Uh-huh. Entonces, creo que si se preserva el Coneval, pues vamos a tener alguien que no solamente evalúa al gobierno, sino incluso puede llegar, como lo ha hecho en el pasado, a evaluar la calidad de los datos. Hay que recordar el problema que tuvo el INEGI al perder la continuidad de datos del ingreso de las familias y que el Coneval llamó la atención. Si le diéramos todo al INEGI, pues tendríamos ahí también otro problema de naturaleza quizás más técnica, pero no por eso menos, digamos, para ser atendido con esta separación de entidades autónomas. Correcto. Pues Rodolfo de la Torre, muchas gracias por conversar con el auditorio sobre este tema. Con mucho gusto. Saludos, muy buenos días. Es el director de Desarrollo Social con Equidad en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias, mucho tiempo en el Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente evaluando las políticas sociales. Y sobre el tema de si el Coneval, el INEGI podría hacer las labores del Coneval, bueno, pues también se requeriría de una modificación constitucional, por lo cual, bueno, pues se ve complicado dado el enorme cúmulo de asuntos que tiene el legislativo sobre la mesa. Y son las 9 de la mañana con 26 minutos y vamos a continuar